Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan, y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Una nueva edición de Enfoque Político Global. Como todos los lunes, nos volvemos a reencontrar de 12 a 1 de la tarde. Hoy estamos junto a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenos días a todos, buenos días audiencia. Bien, el frío ha regresado, pero acá tenemos mucho calor informativo para compartir con ustedes. Sí, vamos a compartir las vías de comunicación al 3875 75 25 21, donde pueden mandar sus comentarios, sus dudas, sus consultas y sus diversas opiniones que tengan sobre los temas que vamos a desarrollar hoy al nivel local, como en la parte provincial. También vamos a hablar un poco de lo que está pasando a nivel internacional y la conmoción que está pasando en un país específico que es Colombia, donde hay un reciente cambio de gobierno, pero también vino con una tragedia incluida, se podría decir, en este caso. Así que vamos a pasar al desarrollo de las noticias. Bien, en primer lugar quiero tratar un tema local, bien local, con características muy particulares, porque se trata de una persona muy cercana a mi persona. Entonces, el tema es este. El gobierno de la provincia anunció un bono que iba a cubrir hasta 50.000 pesos los gastos de la energía eléctrica por 3 meses. Como se trata de una persona muy cercana a mí, fui hasta el ente regulador de los servicios públicos a realizar el trámite y tuve una muy grata sorpresa en ese lugar porque a pesar de la cantidad de gente que había, la atención era muy ágil, muy amables y dispuestos a colaborar con las personas para que puedan sacar adelante ese trámite. Algo bueno, algo positivo. En un principio pareció así para nosotros en nuestra experiencia. No más de 20 minutos a pesar de todo el público que había y teníamos ya acceso a cubrir el subsidio, el bono que daba el gobierno para la electricidad. Bien, la sorpresa vino una semana después, cuando llegó la factura de la luz incrementada casi en un 100%. Y me hizo pensar, me hizo recordar a estas situaciones que suceden cuando llega el tiempo de Black Friday. Acá en Salta Capital por lo menos se nota que en todas las vidrieras suben el precio y después lo bajan para que puedan decir hoy rebaja por Black Friday del 50%, del 70%, cuando en realidad hubo primero una suba y después mostrando una ficticia rebaja. No sé si esto sucede con muchos usuarios, si es masivo, si es selectivo o si es único en nuestro caso. Pero la buena noticia no duró una semana, se diluyó porque igualmente el pago de la boleta de luz va a ser muy parecido al que existía sin este promocionado bono de electricidad del gobierno de la provincia. Esto no quedó así nomás, hubiese sido incluso todavía soportable. Grande fue la sorpresa cuando fuimos a ver, analizar en el ente cuáles eran los motivos por esta suba tan brusca en la factura de la luz. Y se nos informa que, bueno, que nos pueden informar, pero que primero que todo teníamos que revisar porque debíamos 11 facturas de la luz, un valor de 300.000 pesos. Ahí ya terminó de colmar la sorpresa, más la sorpresa por supuesto. Una persona que tiene discapacidad, anciana, pensionada, con una situación de una enfermedad muy grave y que por supuesto no está en condiciones de cumplir con todos los trámites y toda esta burocracia terrible que existe para poder justificar que se pagó esa 11 factura.
otra vez le digo, parece un tema trivial, un tema menor, un tema casi sin importancia para una noticia, pero para el que lo sufre es muy diferente y uno puede un poco hacer catarsis exponiendo este reclamo para que alguien escuche y para conocer si es la única persona afectada con esta clase de situación. Me iba a salir la palabra maniobra, pero por suerte dije situación. No quiero ser malentendido, no quiero prejuzgar en cosas malintencionadas, pero la situación es esa, es real. Y por lo cual también me gustaría saber si hay más personas afectadas con esta clase de situaciones, un aumento excesivo de la factura y que aparecen facturas, múltiples facturas impagas que no reflejan la realidad de la situación como cliente de la luz. Bien, con esto voy a cerrar el tema espero tomar conocimiento y que las autoridades puedan dar alguna respuesta públicamente sobre este tema. Ahora dejo el lado de la noticia en manos de Valentina. Sí, recién como hablábamos al principio del programa, está pasando una situación. El día domingo asume el nuevo presidente de la Espriella en Colombia, quien hace un cambio radical en lo que es su gobierno, la política que venía teniendo Colombia, pero hoy en la mañana, hora de la mañana, se registró un fuerte terremoto de una magnitud del 7,4 que sacudió, Colombia y especialmente fue epicentro en Choco, un distrito de Colombia, pero no solamente se sintió ahí, sino que hubo réplicas hasta el Ecuador, Panamá y aún Venezuela, que Venezuela hemos hablado de este terremoto de que había pasado hace ya más de 2 meses. Como recién decía, el sismo ocurrió durante la mañana y provocó evacuaciones preventivas en edificios, oficinas, porque fue de gran magnitud. Miles de personas salieron rápidamente de sus hogares para poder refugiarse y ahora empieza a activar esto lo que es el protocolo de emergencia para evacuar la situación y asistir a las zonas más afectadas donde hubo distintos derrumbes, pero no a la magnitud que estaba pasando en Venezuela, donde tuvo eso. Y es lo que viene pasando. Los primeros informes indican que hubo daños en viviendas, edificios públicos, como recién decíamos, en ciudades, distintas ciudades, como una de las más conocidas que es Medellín. Esta ciudad hubo estas réplicas a gran escala y el gobierno colombiano puso en marcha un puesto de mandato unificado para coordinar la respuesta nacional y toda la situación que viene pasando. En este caso, en el ámbito de política se pudieron unir para enfrentar este sismo que apareció en Colombia ahora de la mañana, hace muy poco. Así es, ciudades importantes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Manizales, son ciudades populosas. Sin embargo, el nivel de víctimas humanas ha sido nulo, heridos sí, pero vale la pena recalcar la gran diferencia. Este sismo en Colombia fue 2 décimas más fuerte en intensidad que el sismo de Venezuela. Es decir, Venezuela fue un poquito más leve, pero pueden notar ustedes la diferencia en los estragos que hizo en un evento y en otro. Sí, Venezuela miles de muertos, Colombia 0. Sí, teniendo en cuenta esto de que hablamos de cómo sacudió a Venezuela, porque las infraestructuras estaban deterioradas al pasar del tiempo, los gobiernos, lo que pasó, no había una prevención y poder verificar si los edificios, toda esa parte estaban aptos para tener, y justamente donde fue más afectado La Guaira, fue uno de los lugares que se había hablado de que no se podía hacer grandes construcciones porque estaba entre 2 placas. Colombia está en un lugar donde es una zona que constantemente está en movimiento, en actividad, entonces esta situación no es ajena a lo que pasó en Colombia, pero en Venezuela, perdón. En Venezuela fue de una gran magnitud y hubo miles de muertos y
y grandes rescates a nivel internacional, donde hubo gran ayuda, fue por esta situación, donde no había una prevención por parte del gobierno para estar todo el tiempo revisando, y ahí se ve la diferencia de la política. Y aún, bueno, en Venezuela se ha hablado de distinta corrupción, esa plata destinada para esta situación, sé que fue desviada. Al día de hoy son investigaciones, no hay nada como tal confirmado, pero podemos ver esa gran diferencia con lo que pasó en Venezuela. Es así, son gestiones de gobierno. No, esto lleva años en Venezuela de el mismo gobierno y años de no hacer las cosas como se deben, y se tradujo en miles de muertes. Tampoco podemos decir que gracias a Petro, que hizo muy buen trabajo, no hubo muertos, porque del Esprila recién salió. Pero queda evidenciado, sí, que el trabajo del gobierno y de la política del gobierno de Nicolás Maduro, en ese sentido, tiene mucha responsabilidad, mucho que ver con los daños que ha causado este movimiento. Y también tenemos que resaltar que el epicentro y los lugares en donde se sintió más fuerte son zonas costeras, por lo cual había temor de tsunami, lo cual, gracias a las informaciones que se tienen, está prácticamente descartado, aunque siempre en alerta, porque todo puede cambiar en segundos en ese sentido. Y veamos que se esperaba, ya se había dicho, se preveía que el fuerte terremoto que sacudió Venezuela iba a tener una extensión a lo largo del sistema montañoso de las cordilleras, pero se pensaba que se iba a dirigir hacia el norte, tratando de ese movimiento llegar hasta México. Pero, sin embargo, ahora estamos viendo que se está moviendo las capas teutónicas hacia el sur, hacia Colombia, y toda la zona cordillerana hasta el último metro de Sudamérica es tierra de constante movimiento sísmico. Así que tenemos que estar alerta también en los países que siguen para ver cuando esto se normaliza, se tranquiliza, ya por lo menos de manera más perdurable. Sí, bueno, esta situación los alcanza y gracias a Dios hasta ahora no se ha encontrado ninguna víctima fatal, pero bueno, estamos en constante información porque tuvo esas réplicas en el Ecuador, y lo que llegó hasta Panamá entonces fue de gran magnitud, y esta situación, como decía recién Luis, va a seguir pasando porque son movimientos naturales, algo que como humano no se puede prever esta situación, pero poder buscar esto y ver las diferencias que están pasando de un país a un país vecino, que son Colombia y Venezuela. Así es, vamos a pasar ahora un poco a tratar la situación electoral que está atravesando Brasil. Brasil es el próximo país que va a estar en elecciones que tienen importancia global y regional, afectando a muchos países alrededor de su economía y de su política. Es así que Argentina se ve involucrada en esas situaciones. El presidente de Argentina, Javier Milei, participó en actos de forma activa a favor de Flavio Bolsonaro, el candidato, podríamos decir, de la ultraderecha, hijo de Jair Bolsonaro, que se encuentra preso por intento de golpe de Estado. Así que se enfrenta con Lula da Silva, que tiene dos particularidades, yo creo que hay que resaltarla. Es un intento de llegar a la presidencia por cuarta vez, algo que de manera democrática también, y previo a haber sufrido prisiones y persecuciones de mucha índole, pero esa característica de poder llegar por cuarta vez a la presidencia de Brasil lo hace poco repetible en la historia de Brasil y de Sudamérica de forma democrática. Sí, bueno, Lula da Silva confirma su candidatura, recién como decíamos,
y se mantiene con lo que es el Partido de los Trabajadores y decidió mantener la misma fórmula que viene siendo con el vicepresidente. Entonces es algo llamativo porque no siempre pasa cuando hay distintas reelecciones, se tiende bastante a cambiar al vicepresidente, pero Lula da Silva va a mantener esta fórmula para poder enfrentarse a una nueva reelección que sería la cuarta. Sí, otra de las características de este candidato es su avanzada edad. Con 80 años es un candidato a presidente más longevo que se presenta como candidato en el Brasil. Y terminará su mandato superando los 44 años, lo cual hace prever que será su última jugada como pasa con los jugadores de fútbol en el Mundial de Fútbol, ¿no? Que están esperando a ver cuándo es el momento de retirarse. Bueno, creo que esta vez es la última jugada electoral de Lula da Silva, enfrentando a otro candidato que tiene una particularidad que yo creo que puede ser muy, muy importante electoralmente, que le da un hándicap, una ventaja inicial, porque a diferencia de Lula es joven. Yo creería que para ser candidato a la presidencia de un país tan enorme en superficie y en población es muy joven, y eso es una ventaja muy grande a nivel generacional, lo que representa la cantidad de voto que incluye a la juventud brasileña, a la cual se puede identificar mucho más con este candidato. Así que esa ventaja puede ser muy bien aprovechada, y Lula da Silva tendrá que recurrir más que todo al aparato del Estado y a su experiencia, contar las cosas positivas que ha logrado en 3 mandatos. En los 2 mandatos no cabe duda que tuvo bastante buenos resultados a nivel económico, a nivel diplomático internacional, de crecimiento de la industria, de reconocimiento de los pueblos originarios, de protección ambiental. Pero este último mandato está padeciendo bastante con un estancamiento de la economía y del crecimiento del empleo. Así que, bien, con estos 2 candidatos vemos también un suceso que yo creo que hay que verlo un poco más allá del solo hecho de una crisis diplomática. Lula da Silva, vamos a decirlo con palabras comunes, echó al embajador argentino en Brasil. Hace unos días llegó ya a Buenos Aires, y esto no es solamente que Milei dijo unas palabras bastante fuertes, que se pueden tomar como insultos hacia la figura presidencial, como haber hecho una intromisión en los asuntos internos de otro país, pero no es solamente diplomático. Hay un temor, hay un cuidado de la seguridad del tema de las elecciones, retirando al embajador de Argentina del Brasil. Se están cortando todas las vías de comunicaciones y de envío de recursos y de todo material también mediático, informático, que puedan llegar a influir en las elecciones en el Brasil. Algo que se ha utilizado mucho en muchas elecciones últimamente, en el que, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que más poder tiene, influencia en todas estas elecciones que han pasado, pueden canalizar fondos, envío de dinero, y también agentes informáticos y manipuladores de redes sociales para favorecer o perjudicar a un candidato. Esto del lado de Argentina, los intereses, digamos, y los acuerdos que tiene Javier Milei con Flavio Bolsonaro se ven un poco reducidos en su capacidad de maniobra al no contar con una persona representante del país en ese lugar. Así que creo que más allá del enojo por los insultos, es una medida que toma el presidente Lula da Silva para evitar cualquier maniobras que legales pueden ser
vamos a decir pseudo legales, quizás sea la palabra, pero que podrían influir en el resultado de las elecciones. Para evitar eso, yo creo que es el punto más importante por el cual se decide retirar al embajador argentino en Brasil. Sí, bueno, esta situación de la tensión entre Lula da Silva y en este caso con Javier Milei viene pasando, o sea, han repercutido distintos tipos de videos cuando le preguntan por Javier Milei y él es como que no dice quién es, no lo conozco. Entonces esa situación viene siendo tensión constantemente y bueno, en este caso el presidente no siempre habla de la política y hace referencia a lo que no le gusta, podemos verlo bastante bien, el qué le gusta y qué no, en este caso cuando tienen que pronunciarse acerca de un candidato o de un presidente que está en actual mandato. La situación viene siendo compleja. Estas elecciones se van a dar en un Brasil que desarrolla una fuerte polarización política, porque está en esto de Lula va frente a una reelección, la cuarta, como decía Luis recién, y también está contra el candidato de centro derecha y derecha, que es el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Esta situación viene siendo compleja y las encuestas muestran que las elecciones van a ser muy ajustadas. Pero también uno de los aspectos más llamativos de la campaña es que Lula va a ser el primer candidato, el único candidato de los 13 que están, ser respaldado por una coalición formal de partido. O sea, esta situación es que cuenta con el apoyo oficial de más de una de las fuerzas políticas. Entonces, esto está pasando, pero no, y con este apoyo no deja de ser una polarización política en Brasil con la disputa con Flavio Bolsonaro hacia las encuestas está pasando y no es propio definir qué va a pasar porque están muy ajustados los números. Bien, antes de ir a la pausa, yo quería cerrar el tema haciendo dos comparaciones, o si no análisis de lo que representa Brasil. Con el triunfo de Javier Milei en la Argentina hace 2 años, se abrió una ola, lo que le llaman la ola naranja, que empezaron a ganar por la influencia de que dio el triunfo de Javier Milei en Argentina, un cambio importante de un outsider, de la tercera posición que había, porque se pensaba que todo iba a estar a dirimirse entre lo que era el Frente Patria Nuestra y el PRO. Apareció La Libertad Avanza y produjo un cambio que se extendió hasta el día de hoy. Colombia fue el último, Colombia y Perú. Pero, ¿qué puede pasar en Brasil? Si gana Flavio Bolsonaro, todo el continente se va a pintar de derecha. Masivamente, si gana Lula, va a haber quizás un reflote de la izquierda en el continente. Eso quería resaltar, que si se pone un fin a la ola naranja o si es la continuación del avance de la derecha en el continente. Esto sería importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que quería resaltar en segundo lugar es esto. Me pregunto, ¿los brasileños no estarán cansados ya de Lula con 4 mandatos? ¿No estarán cansados ya de Bolsonaro? ¿No estarán cansados ya de los enfrentamientos de estas dos fuerzas, Lula contra los Bolsonaro? ¿No habrá oportunidad allí para una tercera posición, un tercer partido, como pasó en Argentina con Javier Milei? Bueno, Javier Milei, aparte de haber sido un relativamente nuevo en el tema de la política, y La Libertad Avanza con su primera elección presidencial, en Brasil lamentablemente no pasa lo mismo. Aparte, Javier Milei se presentaba como un candidato muy joven comparado con los otros candidatos de la otra fuerza política. El tercer candidato en las encuestas que muestran en Brasil se llama Ronaldo Caiado.
pero tiene 76 años y ya viene de mucho tiempo en la política y ejerciendo cargos diferentes en el Congreso y también como gobernador de uno de los estados más grandes del Brasil. Bueno, hemos llegado al final del primer bloque. Enseguida volvemos con más enfoque político global para seguir hablando de las otras elecciones que se van a estar dando en otros países. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.